Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta semana 2 del módulo 2. Solamente para confirmar, ¿estamos bien con el volumen del audio? Si alguien me confirma. Ok, gracias Mónica, Diana, gracias. Bien, recordemos, ¿verdad?, que estamos pues desarrollando el módulo de principios de control de calidad y este módulo nos va guiando acerca de aspectos claves y muy fundamentales precisamente en el tema de calidad. La semana anterior, como ustedes podrán recordar, cubrimos conceptos claves, autores y la evolución de la calidad. Para el día de hoy vamos a trabajar con la política de calidad, objetivos de calidad, visión, misión, FODA y planes de calidad. Como siempre, invitarlos a que puedan participar con sus aportes y también, en caso de que hubiera alguna consulta, ¿verdad?, también se sientan pues en la plena libertad de hacerlas. Bien, vamos a empezar por la política de calidad. Bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Este es llamémoslo así a grandes rasgos, un enunciado, ¿verdad? Un documento que todas las empresas deben de tener precisamente cuando están enfocadas en calidad. Es básicamente un elemento central, clave de todo sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque en este elemento podemos conocer la manera en que la organización o la empresa quiere establecerse, quiere implementar, quiere mantener y comunicar precisamente ese sistema de gestión de calidad. Ahora bien, las normas ISO, precisamente la 9001, es una excelente guía, ¿verdad? Dentro de lo que cualquier empresa podría tomar, ¿verdad?, como base a la hora de confeccionar su política de calidad. Ahora, es importante entender algo. Las normas ISO, todas en general, dan, ¿verdad?, una guía, un sustento, una base, una justificación de los requerimientos para poder optar por una certificación en una de ellas. Sin embargo, ninguna norma nos dice cómo es que la empresa debe hacerlo. O sea, la norma como tal dice, bueno, usted tiene que cumplir con esto. Esto es un requisito. Pero el cómo usted lo vaya a hacer a nivel empresarial es muy particular de cada negocio, ¿verdad? Yo puedo, pensando, por ejemplo, en que soy la empresa, qué sé yo, Coca-Cola, y tengo por otro lado a una empresa de zapatos deportivos, digamos cualquier marca Nike, y que ambas estén interesadas, ¿verdad?, en tener toda esta línea y toda esta base de calidad y estén interesadas en desarrollar su política de calidad, aunque ambas empresas totalmente diferentes, una enfocada en bebidas y otra enfocada en zapatos, ambas van a utilizar como referencia la ISO 9001, van a conocer qué es lo que la norma requiere, qué es lo que exige, qué es lo que solicita, pero en ninguna parte de esa norma se le dice cómo tiene que hacerlo. Entonces, cada una de ellas va a tener que desarrollar, ¿verdad?, con su personal ese mecanismo del cómo lograr mantener o tener esos requisitos. La norma ISO 9000 establece precisamente esos requisitos en los enunciados 5.2, 5.21 y 5.22. Dentro de estas cláusulas, ¿verdad?, pues viene el detalle puntual enfocado precisamente en la política de calidad. Entonces, dicho esto, vamos a entender que la política de calidad es la intención global y la dirección que una organización debe tener orientada a la calidad y que precisamente debe ser formalmente desarrollada y respaldada por la alta dirección. La alta dirección entonces tiene como
obligación o como tarea establecer, implementar y mantener una política de calidad que, ojo con esto, sea apropiada al propósito y contexto de la organización. Un poco de lo que ya les decía con el ejemplo de las dos organizaciones. También esta política de calidad debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, que es un tema que vamos a ver seguido. Debe incluir un compromiso de cumplimiento y también debe incluir un compromiso de mejora continua. Entonces son elementos que deben observarse en la redacción para que precisamente frente a una certificación los auditores puedan corroborar que la empresa sí consideró estos requerimientos. Entonces, ¿qué elementos deberían de considerarse a la hora de construir una política de calidad? Bueno, componentes como la naturaleza de la organización, o sea, debe verse en esa prosa la referencia de a qué se dedica la empresa. Debe haber un compromiso por cumplir requisitos de calidad, un compromiso de mejora continua, ¿verdad? Un poco de lo que leía en la anterior diapositiva. Debe observarse una referencia al nivel de calidad que se desea alcanzar y también un compromiso con el personal y la sociedad. Y para esto, de hecho en un par de diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de políticas de calidad de empresas reales. Acá también tenemos, ¿verdad?, otras referencias o otros detalles explícitos de lo que la norma ISO 9001-2015 establece en concreto acerca de este tema. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando hace referencia a que debe observarse el producto o servicio que se brinda, esta norma dice, bueno, tiene que haber explícitamente ese detalle de qué es lo que brinda la empresa y para quién lo brinda. Debe observarse cuáles son los objetivos que tiene el negocio, cuál es el compromiso que tienen y vean que en un par de ocasiones lo hemos visto, hay dos compromisos. Un compromiso que va ligado, ¿verdad?, con la mejora continua y un compromiso que tiene que estar ligado con el cliente. Y también la intención, ¿verdad? ¿Cuál es esa intención que tiene el negocio de la calidad que quiere ofrecer? Entonces, para ahondar, ¿verdad?, y tener mucho más claro este aspecto, vamos a desarrollarlo con un ejemplo bastante puntual. Vamos a suponer el siguiente escenario. Vamos a imaginarnos que somos el capitán de un barco, o sea, vamos a tener el puesto de una alta gerencia y que el objetivo es transportar una serie de personas y de cargamento de un punto a otro. Los operarios, los cocineros, los encargados del cuarto de máquinas y de otras zonas, ¿verdad?, del barco, ellos representan los procesos normales que hay en todo negocio y que son necesarios para que el barco pueda zarpar, ¿verdad?, en determinado momento. Ahora, una vez que el capitán ya tiene claro cuál es el destino, ¿verdad?, del barco, que vienen siendo las intenciones del negocio, y conoce el rumbo que debe seguir, o sea, tiene clara la dirección, entonces lo que queda es que cada uno asuma su rol, comience a trabajar y se cumplan los objetivos. Bajo ese escenario, entonces, de pronto podría ser que una política de calidad que respalde este tipo de negocio sea la que vemos en pantalla. Y leo pues a continuación. En el barco San Juan proporcionamos servicios de transporte de personas, mercancías para empresas, ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura, accesible, que incluye recreación, alimentación, servicios básicos. Para empresas brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
Ahora, si ustedes me preguntaran, profesora, ¿y de qué tamaño, digámoslo así, es en la prosa de la política de calidad? Verdaderamente no hay, ¿verdad?, una limitación. Mientras que en esa redacción logremos utilizar todos esos requisitos que la norma ISO establece, pues estaríamos cumpliendo, bien sea que en pocas líneas o en muchas líneas, ¿verdad? Eso es indiferente, pero generalmente uno procura que esa redacción sea bien puntual, como decimos popularmente, que no nos andemos mucho por las ramas, sino que aterricemos la idea. Ahora bien, esta política, ¿verdad? En el ejemplo, suena muy completa. Sin embargo, vean que inclusive se establece que habría que revisar algunos aspectos que no se notan en la redacción. Por ejemplo, ahí no dice qué mercados son los que se quieren satisfacer y sería algo válido. Tampoco se menciona las regiones a los que se desea proporcionar el servicio o el producto. Y tampoco se hace referencia a la visión de la empresa. Entonces, verdaderamente es una labor, ¿verdad? Muy interesante, pero también muy válida en las empresas que aún no tienen esa política de calidad. Y hago la aclaración, aunque antes se mencionaba que era la dirección la responsable, ¿verdad?, de crear esta política de calidad, lo cierto es que una sola persona no se va a poner a trabajar en esto. Generalmente va a optar, ¿verdad?, por tener un equipo de trabajo ahí bien puntual, bien estratégico, de personas que puedan ser aprovechadas y que permitan, ¿verdad?, que la creación o el desarrollo de esta redacción sea lo más, digamos que lo más ajustada a la realidad del negocio. Vamos a ver acá unos cuantos ejemplos. Como les decía, voy a ampliar un poquito esta imagen. Esta es una política de calidad de una empresa que se llama Eurociencia, ¿verdad? Vean que la estructura pues va más allá de simplemente uno o dos párrafos, es bastante amplia. Muy importante al estar hablando de esta visión de calidad y pensando en una certificación ISO, estamos basándonos, ¿verdad? O tomando ya por sentado que el documento que se hace pues es un documento formal, ojalá que inclusive pues con ese título, ¿verdad?, que es política de calidad, con el logo del negocio, con algún tipo de código, versión, fecha, inclusive en este caso pues con la aclaración de que es una página. Y es importante la versión porque resulta y sucede que las políticas de calidad no se escriben en piedra. De pronto la política de calidad que se redacte hoy es muy concreta, muy completa para la realidad del negocio, pero los negocios estamos claros de que tienen ciertas etapas, ¿verdad?, en su ciclo de vida en donde evolucionan, cambian, mejoran o tienen que adaptarse a algunos cambios del mercado. Entonces, a raíz de esta sinergia, ¿verdad?, que todos los negocios viven en algún momento, las políticas de calidad pueden sufrir modificaciones y por eso es importante que exista esta aclaración de una versión. Ahora, si ustedes ahí pues se dan la tarea de leer con detenimiento la política, van a encontrar que precisamente en esa redacción logramos ver esos requisitos, ¿verdad?, que la norma solicita, hacer mención de qué es a qué se dedica la empresa, cuál es el objetivo, cuál es su interés, cuál es su referencia en temas de la mejora continua, en temas de calidad, de clientes, etc. No la voy a leer, pero ustedes pueden darse ahí la tarea al finalizar la clase de sí darle una revisadita. ¿Por qué es importante la política de calidad? Entonces vamos a decir que esta va a otorgarle a la empresa una alineación estratégica en procesos y personal. Podemos decir casi que la política de calidad viene siendo como un mapa, ¿verdad?, de dirección. Una empresa sin mapa, una empresa que no conoce hacia dónde va, qué quiere, qué es lo que hace, pues es una empresa que está a la deriva. Entonces la política de calidad sí va a concentrar de forma muy puntual cuáles son esos esfuerzos, esos deseos, esos
proyectos que el negocio tiene y a través de los cuales se mueve, ¿verdad? Y toma decisiones. Obviamente las políticas de calidad no son, digámoslo así, un secreto. Por el contrario, tiene que ser información de conocimiento, no solamente de todo el personal de la empresa, sino inclusive de los clientes y de los proveedores. ¿Por qué? Porque es esa carta de presentación del negocio. Estamos diciendo qué somos, para qué estamos aquí, qué es lo que queremos, qué es lo que ofrecemos. Así que definitivamente todo el personal debe conocerla, debe comprenderla y entender que la labor que cada uno de ellos aporta permite que esta política sea una política, digámoslo así, viva, ¿verdad? No una política de pura palabrería que nadie entiende o que nadie cumple. Así que en términos generales, ¿verdad? La política entonces va a ser esa estructura que en pocas líneas, podemos decirlo así, va a darle información clave pues de lo que es el negocio. Ahora, un auditor diestro, ¿verdad? En el momento de hacer una revisión, no necesariamente, ¿verdad? Va a ir persona por persona a preguntarle a ver si se sabe de memoria la política de calidad, porque pues a veces esto es un poco crucial. Las personas a veces se ponen pues nerviosas, se les puede olvidar, ¿verdad? El asunto de la redacción exacta, y inclusive si habláramos de una redacción muy amplia, pues también va a ser difícil aprendérsela. Sin embargo, el auditor diestro no se enfoca en si se la saben de memoria, sino en ver si el personal entiende cuál es el aporte que sus labores están haciendo a esa promesa que se ve en la redacción de la política de calidad. El auditor va a verificar entonces que el personal cumple con los requerimientos para que la política sea real, si el personal conoce cuál es su valor en el proceso, y si verdaderamente se alinea o se ajusta a esos objetivos del sistema de gestión de calidad que se ve o que se observa propiamente en la política. Ahora, ¿cómo podríamos evaluar una política de calidad? Es más, supongamos que, no sé si alguno de ustedes acá presentes tienen o han tenido la oportunidad de ver la política de calidad en alguna de las empresas donde han laborado. De hecho, se esperaría que la política pues, sea visible, ¿verdad? Inclusive algunos hasta la pueden tener en la parte trasera de su identificación, ¿verdad? Que es bastante común. Pero ¿cómo podríamos decir si la política está bien redactada o no, si está completa o no? Bueno, se dice que esta debería de cumplir con estos 4 elementos que vemos en pantalla. La política debe ser medible, y para entender esto vamos a ir viendo también unos cuantos ejemplos. El primero dice, vamos a suponer que esta es una parte, ¿verdad?, de una redacción de política. Brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que lo rodea para que se desenvuelva adecuadamente. Suena lindísimo, pero la pregunta del millón, ¿y cómo se mide eso? ¿A qué se refiere con servicio de educación de conciencia? ¿Qué es eso, verdad? Porque para mí puede tener un significado muy diferente del que ustedes pueden percibir en esa frase. ¿Cómo se asegura entonces la empresa de que esa frase es entendida por la sociedad? Entonces, no solamente es enfocarnos en que la frase, la redacción suene bonita o de pronto rime, es que tiene que observarse la manera en que la empresa como tal, ¿verdad?, quiere o más bien garantiza, ¿verdad?, que esa promesa se puede medir de alguna manera, porque pues ahí dice ser un servicio de educación de conciencia. Bueno, deberían de establecerse entonces cómo es un servicio de conciencia o una educación de conciencia. Tendrían que empezar por hacer ese detalle para que entonces todos podamos entender la idea concreta. Disculpen, estoy leyendo.
Ok, estoy leyendo aquí el chat y un compañero decía que no me escucha, pero hay otro compañero que dice que sí se escucha. Tal vez para el compañero Gilmar puede ser un asuntito, bien sea de conexión a internet o tal vez del dispositivo que esté utilizando para escuchar la clase, que tal vez le esté fallando. Pero bueno, esperemos que pueda resolver. Si no, de todas maneras, recordemos, ¿verdad?, que frente a cualquier hay situación particular que no podamos ver la pantalla o que tal vez no podamos escuchar, pues todo se está grabando y obviamente eso va a quedar ahí de respaldo para que puedan hacer cualquier salvedad, ¿verdad?, de lo que se hayan perdido eventualmente. Ok, el segundo aspecto que debe de observarse en la política de calidad es que es o debe ser específica. Veamos un ejemplo. Realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. A ver, las mejores. Bueno, probablemente quien redactó eso tenía una visión muy clara de qué era para ellos las mejores. Pero para un cliente o para la competencia, vamos a lo mismo. ¿Cómo debería ser la mejor instalación de gas a domicilio? ¿Será que hacen referencia a que debe ser segura, a que debe ser estética o duradera? Como no se sabe con exactitud a qué hacen referencia con la palabra mejor, entonces ahí no se es específico y eso es algo que no debe darse. El tercer aspecto es hazlo fácil y simple. Entonces, a esto nos referimos a que esa redacción sea entendible, ¿verdad? Aquí no queremos que cometan errores algunos altos ejecutivos. Yo he conocido un par que a veces porque tienen de pronto un título ahí, una maestría, un doctorado, ¿verdad? Les gusta muchísimo lucirse con mucha palabrería, con mucha palabra técnica, muy elevada, muy, como decían los chiquillos, muy pop-off, ¿verdad? Se la aprendió el domingo para decirla al día siguiente. No, ¿verdad? Tenemos que entender que la redacción debe ser comprensible para todos los estratos sociales, ¿verdad? Desde los colaboradores tal vez que tienen un nivel académico bajito, hasta para el cliente que de pronto no tiene ni idea de nada de lo que se hace en la empresa. O sea, tiene que ser una redacción pensada en que su comprensión sea fácil y sencilla y que no se vaya a prestar más bien para, para incomprensiones, ¿verdad? O para situaciones de duda. Entonces, sí es importante que evitemos ese error de usar palabras muy extrañas, muy elevadas o muy poco conocidas. Y por último, ¿verdad? En cuanto a este particular, la política de calidad debe estar siempre disponible, como lo decía hace un rato, debe mantenerse como una información documentada. Tampoco puede ser que la redactó Pablito, María y Juan y solo ellos saben dónde está el documento y si solo se guardó en una computadora y se perdió y nadie sabe dónde está. No, debe estar respaldada, debe estar guardada porque a fin de cuentas es un documento importante que forma parte de los requisitos para una certificación y que obviamente en una auditoría van a pedirlo para ver, para observarlo, ¿verdad? Para conocerlo. Debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización y debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes, como ya decía, tanto clientes como proveedores, competencia, etc. Bien, ¿alguna pregunta sobre política de calidad? De pronto alguien acá ha tenido experiencia de observar la política de calidad en alguna de las empresas donde labora. Ojalá puedan participarme, porque tenemos a bastantes conectados hoy. Inclusive si alguien no tuviera, ¿verdad?, manera de utilizar el micrófono, recuerden que pueden escribir también ahí por el chat de la clase.
Ok, bueno. Espero entonces, si de pronto me confirman, va quedando clara la información hasta el momento. Por lo menos me daría por satisfecha que esté clara. Me preocupa que hayan dudas y que no pregunten. Ok, gracias por confirmar, chicos y chicas. Bien, vamos a ver otro elemento clave, los objetivos de calidad. Si recuerdan, en las primeras diapositivas hacía referencia precisamente a que la política de calidad debe estar orientada a alcanzar los objetivos de calidad. Y estos son las metas empresariales específicas que dan valor y rendimiento a los productos o servicios. Cada objetivo de calidad debe garantizar la alineación con la política de calidad de la empresa. Es decir, yo no debería jamás observar en una empresa o un negocio una política de calidad, por decir ahí algo descabellado, que haga mención, qué sé yo, a ofrecer un producto de calidad y que mi objetivo o mis objetivos de calidad ni siquiera hagan mención a ese tema. Entonces tiene que haber una coherencia, ¿verdad?, entre ambos elementos. Uno se alimenta del otro y el objetivo en general lo que va a hacer es a dirigir la manera en que se va a lograr esa política de calidad. Ahora, los objetivos entonces también deben ser coherentes con la política, deben ser medibles, deben tener presentes los requisitos aplicables y también tienen que tener pertinencia con la conformidad. Aquí entonces, haciendo todavía mayor detalle a este particular, vamos a observar que si en la política de calidad, por ejemplo, vamos a ver 4 intenciones, o sea, 4 promesas que se observan en la prosa, para cada promesa o para cada intención debe redactarse un objetivo que diga cómo se va a lograr esa intención. Y aunque esto es un temita, ¿verdad?, que de pronto nos enseñan desde el colegio, pues aquí vamos a repasarlo un poquito. La redacción de los objetivos, aquí y en cualquier parte del planeta, ¿verdad?, deben ajustarse a esta estructura gramatical. Deben empezar con un verbo en infinitivo, que son los que terminan en ar, er o ir. También, ¿verdad?, debe observarse una especificación de qué es lo que se espera, cómo se va a lograr y para qué se desea. Y finalmente, en la misma redacción debe observarse el plazo, o sea, cuándo se espera hacer eso que se está prometiendo. Entonces, el objetivo empieza con una acción, se va a observar el nivel y finaliza con el plazo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Estos objetivos, ¿verdad?, llamémoslo así, en esta primera línea, el texto que está en negro, déjenme resaltar un poquito acá. Estos que están con un check en negro, ¿verdad?, pues en buena teoría son objetivos. Sin embargo, si ustedes le dan una primera vista, van a decir, qué raro, profe, pero esos objetivos no necesariamente cumplen, ¿verdad?, con esa estructura que usted nos acaba de decir, pero es como un objetivo, digámoslo así, resumido, consolidado. No está mal, tampoco está del todo bien. La recomendación sería, por ejemplo, respetar esa estructura de la que ya les hablaba. Entonces, este primer objetivo dice compromiso del uso racional de los recursos. Vean, ahí es algo como muy escueto, muy general, ¿verdad? No me dice mucho. Yo podría utilizar mejor el que está en este color azul. Establecer, ahí estoy empezando con verbo en infinitivo. ¿Qué establezco o qué quiero establecer? El uso racional de los recursos. ¿Cómo? A través de una campaña con los colaboradores del departamento de producción. ¿Para qué? Para disminuir los costos de la empresa. Y aquí viene el plazo. ¿Cuándo? Durante los próximos 3 meses del presente año. Este sí es un objetivo, ¿verdad?, mucho más consolidado, mucho más específico, más claro, más detallado. ¿Y para qué me sirve? Pues para que las personas sepan qué hay que hacer, cómo se hace y qué es lo que la empresa está prometiendo, ¿verdad? Sin esto no hay una ruta de avance.
y son elementos que, aunque son bastante administrativos, ¿verdad?, son necesarios para cualquier negocio que está pensado, ¿verdad?, obviamente en temas de certificaciones. Aquí hay unos ejemplos concretos, vean qué interesante, donde podemos apreciar la política de calidad y seguido los objetivos de calidad. Cada uno de ellos, ¿verdad?, de una u otra manera responde, como lo veíamos hace un rato, a esas intenciones o a esas promesas que se pueden extraer de la redacción de la política de calidad. Por ejemplo, esta es una farmacia, ¿verdad? Dice, se compromete a crecer sosteniblemente en participación de mercado y ventas, ofreciendo un servicio de comercialización, distribución y dispensación de medicamentos de manera cálida, amable y oportuna, que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar continuamente el sistema de gestión en alianza estratégica con nuestros proveedores. Y uno de los objetivos, ofrecer un servicio de comercialización, distribución y dispensación de manera cálida y amable. Vean que hay un sentido lógico entre objetivo y una parte de la política. Esa es la función y así debe de observarse. Muy importante, no lo dije antes, a la hora de mencionarse que las políticas deben ser algo de conocimiento público, ¿verdad?, que esté al alcance, es muy común que si ustedes visitan las páginas web de cualquier negocio, ¿verdad?, que esté en esta línea de temas de calidad, generalmente va a haber una pestaña, ¿verdad?, donde habla del negocio y ahí muy probablemente encontramos la redacción de la política y de los objetivos. Bien, otro elemento clave es la misión del negocio. Bueno, ¿qué es la misión? En resumidas cuentas, es la razón de ser del negocio. O sea, es también un enunciado donde se va a conocer cuál es la labor y la actividad que el negocio realiza en el mercado, cuál es su razón de ser, si tiene personalidad e identidad empresarial. Y obviamente, pues a la hora de hacer estas redacciones, a veces el arranque, como dicen, ¿verdad?, lo que cuesta, pero a la derecha de la pantalla, no sé si logran verlo, hay algunos tips, ¿verdad?, que podrían ayudarnos a hacer una buena redacción de la misión y es precisamente respondiendo a preguntas como ¿por qué hemos creado el negocio? ¿Qué hacemos en nuestra empresa? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? Etcétera. Esas preguntas pueden guiar la redacción y qué mejor que usar un ejemplo. Aquí tenemos la misión de Amazon y quisiera que le presten atención porque es muy interesante. Dicen por ahí que el papel aguanta lo que le pongan, pero en temas de calidad hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe porque son promesas que no se pueden hacer a la ligera. Vean Amazon. Nuestra misión es elevar continuamente el nivel de la experiencia del cliente mediante el uso del Internet, la tecnología, para ayudar a los consumidores a encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa. Mire, cuando yo leo esto hasta que, no sé, se me pone chinita la piel, ¿verdad? Y capacitar a las empresas y los creadores de contenido para maximizar su éxito. ¿Qué me llama la atención de esta redacción? Es esa promesa tan impresionante que es cualquier cosa. Porque, a ver, esto no es, digamos, es tan amplio, ¿verdad?, tan grande que literalmente Amazon dice no tenemos límites, cualquier cosa es cualquier cosa, pero esa es la misión. Es un reto con el que ellos deben ajustarse en el día a día y muy probablemente cuando un cliente diga, hey, pero ustedes ofrecieron cualquier cosa y ocupo X producto y no lo tienen, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, tienen que ver cómo se lo consiguen al cliente porque es una promesa. También está la visión del negocio, que este es el futuro, o sea, es el objetivo que se dispone a alcanzar en unos años la empresa. Cuando la empresa dice, bueno, nosotros soñamos con ser la mejor del mundo, con ser la mejor de Centroamérica, eso es una visión. Y también hay algunas preguntas claves que podrían ayudar a la redacción de la misma. ¿Qué queremos lograr? ¿Dónde queremos estar en el futuro? ¿Para quién lo hacemos? Etcétera. Y aprovechando el ejemplo de Amazon,
también tenemos la visión, que dice: nuestra visión es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. Vean, muchachos, es que estas son palabras mayores, ¿verdad? La empresa más centrada en clientes del mundo. Wow. Para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa, otra vez, que deseen comprar en línea. Entonces, aquí hay mucho compromiso, ¿verdad? Y también mucho riesgo de que en el momento en que esto no sea factible para el negocio, pues de alguna manera se vea afectada inclusive su imagen, ¿verdad? Porque el cliente, nosotros como clientes, sabemos que cuando no nos cumplen, bueno, no nos quedamos calladitos, ¿verdad? Y a veces las empresas se pueden poner literalmente la soga al cuello si no toman las previsiones al momento de hacer redacciones que suenan bonitas, pero que no son alcanzables. Por acá también se los voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen después de la clase. Vienen unos ejemplos de misión y visión de dos empresas que muy probablemente todos conocen, Bimbo y Coca-Cola. Y me gusta mucho esa frase que obtuve en la parte de arriba, que es casi como un resumen, ¿verdad? Que nos permite entender la diferencia entre misión y visión. La misión se refiere a lo que soy y hago hoy. La visión es lo que quiero alcanzar en el futuro con lo que soy y hago actualmente. Bien, también estos dos elementos, ¿verdad? Deben ser generalmente visibles en las empresas. Es bastante normal de pronto llegar ahí digamos que al lobby o donde está el primer ingreso a cualquier negocio y uno encuentra por ahí, ¿verdad? Esta información a la mano. Por ahí también otras diferencias para que no vayamos a confundir una con otra. Misión, qué somos, qué hacemos y qué nos hace diferentes. Visión, a dónde nos gustaría llegar, dónde queremos estar en el futuro. La misión habla del presente de la organización, mientras que la visión habla del futuro. La misión menciona cuál es el propósito de la organización. La visión dice cómo se ve a sí misma dentro de algunos años. La misión ayuda a comprender el motivo de su existencia, mientras que la visión ayuda a comprender hacia dónde va la empresa. Bien, vuelvo a detenerme por acá. Preguntas acerca de objetivos, misión, visión. ¿Queda claro? ¿O hay alguna consulta? Ok, gracias por confirmar que vamos bien. Ok. El otro elemento también que es bastante común encontrarlo es el FODA. Por ahí no se me vayan a extrañar porque, llamémoslo así, el original, ¿verdad? La herramienta original se llama FODA. Sin embargo, con el tiempo, algunos autores han ido agregando otras letras a la herramienta. Nosotros nos enfocamos en la original. FODA, por sus iniciales, hace referencia a fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, como se ve ahí en esa tabla. Ahora, es muy importante porque resulta que el FODA es una herramienta que se puede aplicar en cualquier momento y cuantas veces queramos. Una empresa que está iniciando operación va a hacer un FODA y muy probablemente en los primeros 6 meses o un año va a volver a hacer otro FODA. ¿Por qué? Porque su entorno va a cambiar. Y el FODA pues va a permitir conocer precisamente cuáles son las fortalezas, que es a lo interno del negocio, cuáles son las oportunidades que tiene, esto es a lo externo del negocio, tomamos en cuenta competencia, mercado, etc. También vamos a conocer la parte negativa, que son las debilidades internas del negocio, y también las amenazas externas, aquello que está fuera de nuestro control o fuera de nuestro alcance. Pero todos estos elementos administrativos son necesarios porque esto
le permite al negocio tener conocimiento de sus particularidades, de sus limitaciones y también conocer cómo deben desempeñarse, cómo deben actuar y facilita, por supuesto, pues la toma de decisiones. Bien, pasamos ahora con otro elemento, ¿verdad? Ya no tan, digámoslo así, tan administrativo, pero que se ve, digamos que afectado o se alimenta más bien de esos elementos que acabamos de cubrir. Y es, ¿qué es un proceso de producción? Bueno, un proceso de producción empresarial también se le llama proceso de elaboración. Es un conjunto de tareas y de procedimientos que una empresa lleva a cabo para transformar ciertos materiales o factores en bienes y servicios con el objetivo de aumentar la satisfacción de los consumidores. Por ejemplo, la producción no necesariamente es lineal o continua, no en todos los casos. Tampoco tiene por qué tener un mismo foco de ejecución o un espacio físico tradicional donde se lleve a cabo. A esto hay que añadirle la irrupción de las nuevas tecnologías, los cambios que han dado pues pie a procesos de producción tradicionales. Ahora son mucho más ágiles, más dinámicos, más eficaces, que se adaptan mejor, ¿verdad?, a las particularidades del negocio y que hacen que haya un mayor aprovechamiento del tiempo. ¿Para qué hablamos del proceso de producción? Bueno, porque los procesos de producción tienen generalmente 3 etapas. Una etapa que se llama analítica, una etapa de síntesis y una etapa de acondicionamiento. También, ¿verdad?, en algunos, digamos que lugares, a la primera etapa se le llama acopio, a la segunda se le llama producción y a la tercera se le llama procesamiento. Vamos a ver cada una de esas etapas en qué consiste. La etapa analítica o de acopio es cuando se reúnen, ¿verdad?, todas las materias primas que se requieren para la fabricación de algún producto. Obviamente en esta etapa el objetivo principal es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. También hay que hacer un cálculo de los costos de transporte y almacenamiento de estas y, por supuesto, tener información acerca de la manipulación o del almacenamiento del mismo en temas de descomposición o de caducidad de la materia prima, ¿verdad? Cuando de pronto estamos hablando tal vez de algún producto alimenticio, ¿verdad? O algún producto que tiene una vida útil corta. Entonces, en todo proceso productivo, esta primera etapa es vital, siempre rodeada o enfocada en el manejo, la administración, la gestión de las materias primas. Luego tenemos la etapa de síntesis o bien de producción, que, pues como lo dice de alguna manera el nombre, es cuando se utilizan las materias primas para transformarlas y a través de esta transformación poder crear un producto real. Obviamente en esta etapa es fundamental que hayan estándares de calidad y que haya un debido control de su cumplimiento, para que obviamente todo salga de acuerdo a lo que se espera o todo de acuerdo a todo lo que se estableció originalmente, evitar que hayan problemas también en la línea de producción. Es necesario hacer trabajos de observación del entorno. Entonces, para el área de calidad, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, como dicen popularmente, están en su charco, están en lo que más les interesa, que es observar, vigilar, controlar que absolutamente todo se está dando tal cual se esperaba, anticiparse, ¿verdad?, a cualquier cambio que pudiera afectar el proceso, actuar de forma oportuna para hacer ajustes o correcciones frente a situaciones no esperadas y siempre todo con el fin de que la producción
se pueda lograr sin mayor atraso. En la etapa 3, que es el acondicionamiento o bien procesamiento, aquí pues es importante recalcar que la adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase, ¿verdad? Que es la más orientada a lo que es la comercialización propiamente, ya un producto listo simplemente pues para entregar. El transporte, el almacén, los elementos intangibles que están asociados a la demanda de los bienes terminados son 3 variables principales que hay que considerar. Obviamente, una vez que ese producto ya está entregado, no se nos puede olvidar que aquí no es cuestión de, como dicen, lavarse las manos como Pilato y ya no me interesa, ya no es asunto mío, no. La empresa inclusive al momento de saber que el producto fue entregado, aún continúa teniendo una responsabilidad con el cliente y es verificar que al momento en que éste lo utilizó, él mismo respondió correctamente. De lo contrario, si fuera necesario, ¿verdad? Dar algún tipo de mantenimiento, algún tipo de soporte, dar respuesta por temas de garantía, pues aquí también, ¿verdad? Se ve involucrado en esta etapa. Ok. Y para finalizar, el último tema de hoy son los planes de control de calidad. Vamos a empezar por definir qué es esto. Los planes de control de calidad son un documento, ¿verdad?, donde se especifica qué procedimientos y qué recursos se asocian o deben asociarse para poder lograr una tarea. En estos procedimientos tiene que observarse quién los realiza, cuándo se realiza, qué se hace en el proceso, qué recursos se necesitan. Acá definitivamente pues debe haber un componente de recepción de materiales, ¿verdad? Empaquetados, si fuera el caso, por ejemplo. Ahora, ¿cómo es que se logra crear los planes de calidad? Bueno, aquí obviamente tiene que haber un documento estructurado, ¿verdad? Donde se aclare cada una de las pausas o cada una de los pasos a seguir para poder completar un proceso. ¿Cuál es el propósito? Bueno, auxiliar en la manufactura de los productos de acuerdo con los requerimientos del cliente. Imagínense lo que es que generalmente pues el cliente se reúne con la parte comercial, ¿verdad? Ahí definen pues la negociación de qué es lo que se necesita, cuántas unidades, precio, fechas de entrega, características, etc. Y luego de que ya la negociación está lista, pues debe haber, por supuesto, toda una dinámica a nivel de producción para lograr desarrollar y crear ese producto que se pactó originalmente para que al final llegue a manos del consumidor. Sin embargo, en la parte, ¿verdad?, de producción tiene que haber algo que le diga a cada uno de los operarios o cada una de las personas que se involucran en esa fabricación qué hay que hacer, cómo se hace. Y para eso pues son los planes de control de calidad. Así que es una descripción de ese sistema que hay que llevar a cabo con el fin de minimizar variaciones en el proceso. Sin un plan de control de calidad, imagínense lo que es que simplemente nos limitemos a decirle a Juanita, venga, corte esta pieza. Es más, corte todas estas piezas, y hay 1.000.000 de piezas. Y resulta que Juanita viene cortando una pieza a su gusto, a su antojo, a su pensar. Termina su turno, se va, llega Pedrito y yo le doy la misma orden, pero probablemente Pedrito haga una tarea un poco diferente porque es una visión distinta. El plan de control de calidad estandariza, digámoslo así, el proceso. Indiferentemente de que sea Juanita, que sea Pedrito, que sea María, la que realice la tarea se va a guiar por un plan de calidad. Y de esta manera deberían de haber una mínima, ¿verdad?, presencia de inconsistencias en los procesos. Algunos aspectos que se deben de considerar a la hora de implementar un plan de control de calidad es
identificar a las personas responsables, ¿verdad? Para la preparación de estos planes, que dicho sea de paso, no solamente es un plan, es que es un plan por proceso. Documentación del plan de calidad, responsabilidades de los involucrados, una coherencia y compatibilidad del contenido y del formato con el alcance, con los elementos de entrada y con los requerimientos que el usuario o el cliente solicitó, y obviamente una presentación y estructura. ¿Por qué son importantes los planes de calidad? Bueno, se puede aplicar a una parte del proceso, es un requisito legal de las ISO, permite desarrollar y validar nuevos productos, establece la manera en que se cumplirán los requisitos de un producto, permite gestionar las actividades para cumplir requisitos, optimiza el uso de los recursos, minimiza los riesgos, que es un tema que vamos a ver ahora al final, y son la base para el seguimiento y la validación. En temas de riesgos, ¿verdad? También la norma 9001 hace mucho hincapié. ¿Por qué? Porque los riesgos son un aspecto que está presente en todos los procesos y en todas las industrias. Entonces, las empresas, al momento de pensar en crear un plan de control de calidad, también tienen que pensar en crear un análisis de riesgo. Esto les va a permitir conocer e identificar cuáles son los factores de riesgo que están presentes en cada una de las operaciones. Conociendo esos riesgos, van a poder gestionarse las acciones a seguir si estos riesgos se materializan, que esto es importante. Y para que esto también, pues, de pronto se nos facilite más la comprensión, es como cuando a uno le dicen desde jovencito, bueno, usted tiene que cuidarse con su alimentación porque tiene el riesgo de que si no lo hace empieza a sufrir algún tipo de padecimiento, o usted debería de consumir un poco más de agua porque esto pues va a darle muchos beneficios. Si no lo hace, tiene el riesgo de que ocurra esto y esto. Entonces, si yo conozco los riesgos, lo ideal, ¿verdad? Lo correcto sería tomar las previsiones y saber qué debo hacer. Pero si yo conozco los riesgos y yo no hago nada, tarde o temprano las consecuencias van a presentarse y de pronto no tengo ni idea de qué hacer. Entonces, en las empresas pasa igual. Van a tener que identificar cuáles son los riesgos que están presentes en las operaciones, inclusive en cada uno de los productos. Cada producto puede tener riesgos distintos, dependiendo de las especificaciones. También debe, por así decirlo, darle una prioridad a los riesgos. ¿Cuáles son los de mayor atención? Muchas veces se hace como un catálogo de riesgos y dependiendo de esos niveles, así es el accionar. Y por supuesto, establecer cuáles son las acciones a seguir para poder afrontar o responder oportunamente a cada uno de estos riesgos. De hecho, ¿verdad? Se dice que en el análisis de riesgos hay 5 etapas. Está la etapa de definir el alcance, la etapa de identificar los activos del negocio, la etapa de identificar las amenazas, la etapa 4 o fase 4, que es identificar las vulnerabilidades, y la etapa 5, que es evaluar el riesgo. Vamos a ver puntualmente cada uno de ellos. En la primera etapa, que es definir el alcance, pues obviamente lo que se espera es identificar y analizar los diferentes tipos de riesgos que estén presentes, como ya lo decía antes. Identificar los activos. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes que tiene la empresa, ¿verdad? Sillas, computadoras, edificios, máquinas, todo eso son activos. ¿Y por qué, si estamos hablando de riesgos, ahora nos dicen identificar los activos? Bueno, porque los riesgos generalmente tienen un impacto negativo. Y en ese impacto negativo puede darse la posibilidad de que los activos del negocio se vean dañados, afectados. Por ejemplo, un riesgo, un incendio, una inundación, ¿verdad? Obviamente, si se presenta, ¿qué va a pasar con los activos? Pues se van a dañar. Entonces, ¿por qué debería la empresa identificar sus activos? Porque frente a la manifestación del riesgo, si se da,
debe conocerse qué se puede hacer para salvaguardar los activos más importantes, inclusive si no es posible salvaguardarlos para temas de seguros, ¿verdad? Es importante que la empresa conozca cuál era el valor de sus activos, inclusive para temas de reclamo de seguros. Entonces, sí es importante identificar los activos. También hay que identificar las amenazas, ¿verdad?, que están ligadas a cada uno de los riesgos. Por ejemplo, amenaza de fuego, de inundación, interrupciones de suministro eléctrico. Esto es increíble, pero la mayoría de las empresas tienen que invertir en plantas eléctricas, ¿verdad?, que puedan abastecer la producción en caso de un corte, si no se para todo. El robo de dispositivos también es una amenaza. Fallo en las comunicaciones es una amenaza, pero hay que conocer las amenazas para saber qué hacer si se presenta. Identificar las vulnerabilidades y salvaguardas. Obviamente aquí van a haber activos que son mucho más vulnerables que otros. No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, de que frente a una inundación, bueno, ahí perdemos, qué sé yo, todo el mobiliario. Ni modo, sí, es una afectación significativa, pero no es tan, tan importante como si habláramos de que la pérdida fue, por ejemplo, de una máquina que es única en el mercado y de la que depende la operación del negocio. Entonces ahí hay que establecer las vulnerabilidades particulares de cada uno de los activos que hay. Evaluar el riesgo, ¿verdad? Aquí tanto riesgo para conocer cuál es el nivel de afectación, cuál es la gravedad, cuál es la probabilidad de que se dé y cuál es el impacto de ese riesgo en caso de que éste se presente. Los 6 pasos para evaluar el riesgo, tanto desde el punto de vista interno como externo del negocio. Bueno, si el riesgo se materializa a nivel interno, tenemos que verificar la estructura de la organización, las políticas, los objetivos, mucho de lo que ya vimos hoy, y cuáles son los recursos que se verían afectados. Desde el punto de vista externo, habría que conocer cuál es el entorno legal, el reglamentario, el cultural y también las partes interesadas que se verían afectadas. ¿Por qué legal? Bueno, antes le decía, frente a demandas o frente a la solicitud de cobro, digamos, de un seguro, pues ahí hay mucho legal. Temas reglamentarios, inclusive, pues cuando se presentan riesgos donde se vio afectada la vida o la integridad de las personas, de una comunidad, de un área específica, pues ahí también va a ponerse en revisión si la empresa había cumplido correctamente con todos la legislación, digamos, si fue por un tema de incumplimiento, si la empresa verdaderamente tenía un plan de acción frente a riesgos o no, si pudo haberlos evitado o no lo hizo, en fin, un montón de elementos. Por supuesto que para lo que es estos pasos, ¿verdad?, de evaluación del riesgo, entonces decimos que el primer paso es establecer el contexto interno y externo. El segundo paso es identificar esos eventos potenciales. Tercer paso es analizar las causas que originaron el riesgo y cómo afectan. Cuarto paso es evaluar la probabilidad de que ocurra el riesgo y cuál sería su impacto. Quinto paso, establecer los planes de respuesta. ¿Para qué? Para poder dar una toma de decisiones oportuna y acertada. Y el sexto paso es el monitoreo y control, donde precisamente si se manifiesta un riesgo, luego pues se hace un análisis de cuál fue la actuación del negocio, si fue oportuna, si lo que se había pensado como respuesta fue lo mejor o de pronto tiene que modificarse, tiene que mejorarse, etc. Bien, vean que esta parte, ¿verdad?, de los riesgos, y perdonen que me vaya a devolver porque no quiero como que pierdan el hilo, estábamos viendo los planes de control de calidad y cuando llegamos a este punto, como vemos ahí en la imagen a la derecha,
uno de los elementos que hacen importante al plan de control de calidad era el análisis de riesgo, por eso fue que nos detuvimos en ese particular. Pero retomando los planes de control de calidad, vamos a ver cuáles son las etapas para poder crearlos. Está la etapa de identificar la necesidad, definir los requisitos, establecer el alcance, preparar el plan, el contenido del plan y la revisión del mismo. En la identificación, ¿verdad?, del plan de calidad, vamos a decir que es necesario que toda empresa tenga planes de calidad. Como lo dije en su momento, ¿verdad?, nos va a permitir estandarizar procesos, minimiza los errores y de alguna manera le da mucha tranquilidad y seguridad a cada uno de los responsables en las diferentes etapas de cómo hacer correctamente su trabajo. Además que inclusive frente a terceros, llámese en clientes o proveedores, no es lo mismo depositar la confianza en una empresa donde todo está bien estructurado a través de planes de control de calidad a poner confianza en una empresa donde todo lo hacen a como salga, al bateo, a lo que se nos ocurra, ¿verdad? Definitivamente no es lo mismo. Los planes de calidad van a servir entonces como una referencia directa, va a orientar la práctica de una buena gestión de la calidad. El segundo paso era identificar las entradas para el plan de calidad. Aquí es necesario diseñar y poner en marcha el plan de calidad conociendo cuáles son las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Bueno, son todos esos requisitos que deben de cumplirse. Si hablamos tal vez de un proceso productivo, ¿cuáles son las materias que se requieren o la materia prima que se requiere? Tiene que conocerse, ¿verdad?, la legislación legal en caso de que haya, dependiendo del país, dependiendo de la empresa o del negocio, a veces hay particularidades legales que deben de conocerse al momento de redactar un plan de calidad. No podemos, digamos, generalizar. No podríamos pretender que una sucursal que se encuentra aquí en Costa Rica, el mismo plan de calidad que se hizo para territorio nacional, se pueda cumplir igual y exactamente tal vez en un lugar como España, ¿verdad?, donde la legislación es totalmente diferente. Es importante entonces que quede bien identificadas, repito, esas entradas en cada uno de los planes. Luego, definir el alcance del plan, obviamente es delimitar qué es lo que se quiere con ese plan, enfocarse en ese proceso o proyecto de una forma, digamos, bastante detallada. ¿Por qué? Porque ve que aquí dice descomponerlo en acciones. Si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a hacer un arroz con pollo, disculpen que haga el ejemplo, ¿verdad?, si alguien tiene por ahí hambrilla, pero vamos a hacer un arroz con pollo. Bueno, yo tengo que hacer una descomposición de cada uno de los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, de una forma lógica, cronológica, que me permita al final saber cuál fue el alcance. El alcance fue tener un plato de arroz con pollo delicioso y servido, ¿verdad?, en la mesa. Preparación del plan de calidad. Aquí obviamente se requiere un equipo de trabajo que esté involucrado en cada uno de los procesos, que conozca cómo es el proceso y que empiece a definir, ¿verdad?, esa redacción particular y específica para cada uno de los productos o servicios que se desean confeccionar o facilitar. Obviamente podría ser que se utilicen como referencia planes viejos, llamémoslo así, pero solamente como referencia. Nunca se puede pretender que sea como un copy-paste, ¿verdad?, para todos los casos. Cada proceso, cada producto tiene sus características singulares y por lo tanto debe ser tratado de forma especial. El contenido del plan, esto no podemos tampoco asignarle como un tamaño, decir que son 2 páginas, 3 páginas o que tienen que ser 10 líneas o 20 líneas. Esto es indiferente y va a depender de cada uno de los elementos, ¿verdad?, que se involucren en el proceso productivo. Aquí obviamente deben observarse, eso sí, los datos necesarios, ni más ni menos de lo que se requiere
pero que sea siempre muy específico. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de un plan de calidad. Paso 6, la revisión, aceptación e implementación del plan. O sea, ya cuando se tiene formulado la redacción, tiene que verificarse, tiene que revisarse para ver si no se saltó ningún paso, para ver si la redacción es clara, para ver si verdaderamente es entendible, y cuando se hace esa verificación, pues se le da el visto bueno por parte de la administración para ponerlo ya en acción. Antes de ver el ejemplo del plan, quiero que observemos estos dos símbolos que forman parte de esa plantilla de un plan de control de calidad. Vamos a encontrar el círculo que hace referencia a una operación, como que transformación, tal vez de algún proceso de producción, o cualquier actividad que es obligatoria y necesaria en el proceso. Y también vamos a encontrar el símbolo de un cuadrado, que esto hace referencia a la inspección. Aquí cuando en alguna de las etapas, ¿verdad? Hay que verificar, hay que hacer pruebas, hay que inspeccionar, hay que corroborar. Entonces, en lugar de escribir como tal, ¿verdad? Esta acción se representa con el cuadrado. Esta es una plantilla o una matriz de un plan de calidad, y quiero que observen en las primeras dos columnas están esos símbolos que acabamos de ver, operación e inspección. Y tenemos por acá, ¿verdad? Pues un título donde se hace una descripción breve del procedimiento, si hay que realizar algún control, quién sería el responsable, si hay algún documento a tomar en cuenta y las acciones emergentes. Ay, Dios mío. Disculpen, muchachos, aunque ustedes probablemente en el en vivo no me están viendo, aquí la grabación sigue. Qué pena, ahí por un dedazo cerré la clase, pero ya me vuelvo a ingresar. Permítanme un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Disculpen, muchachos y muchachas, ahí tuve un dedacito, pero la grabación sigue habilitada, así que no nos hemos perdido de nada. Permítame volver a habilitar acá la presentación. Un momento. Un segundo. Ok, ahí está. Voy a ir a la diapositiva donde había quedado. Ya estábamos pues a punto de finalizar. Okay, este es un ejemplo y ya se lo voy a explicar. Acá sí agradecería que me vuelvan a confirmar si estamos bien con la pantalla y con el audio, a raíz de este pequeño inconveniente que tuve. Ok, gracias por confirmar. Gracias. Bien, esta plantilla, entonces, vean qué interesante. Como todos los documentos que hemos visto, ¿verdad? En la noche de hoy, todos deben de tener un encabezado que aclare qué es lo que encontramos en el documento. En este particular, ¿verdad? Pues es un proceso de servicio de chequeo de pasajeros en el aeropuerto. A nivel interno, como lo dije hace un rato, debe haber un plan para cada proceso. Entonces, como este es un proceso específico, a nivel interno se le asigna un código, se establece quién lo elaboró, quién lo aprobó y a partir de qué fecha está en vigencia, que esto es importantísimo. También se le puede agregar hasta una versión, ¿verdad? En caso de que confeccionamos uno, qué sé yo, hoy está en vigencia, lo utilizamos hoy, mañana, 15 días, pero resulta que hay un cambio en
en alguna de las etapas o de los procesos, hay que hacer una modificación en el plan, entonces ahí ya pasaríamos a una versión, ¿verdad? Qué sé yo, 0.2, por decirles algo. Pero sí tiene que haber todo este control bien estructurado a nivel administrativo. Bien, volviendo al ejemplo, entonces, vean que acá va a empezar a observarse una lista de actividades que obviamente, ¿verdad? Se sobreentiende la persona o las personas, bueno, en este caso es una persona que lo elaboró, hizo esta lista pensando en un orden cronológico y lógico de tareas, ¿verdad? Que no puedo hacer la tarea 3 si no hice la 1 y la 2 primero. Y dependiendo del tipo de procedimiento, si es una operación, recuerden que la operación estaba representada por un círculo, si es una operación, lo que se hace nada más es colocar un punto en la columna donde está el círculo, se sobreentiende que es operación. Pero si es una verificación, un chequeo, el punto se coloca en la columna del cuadro que es de verificación, que es el caso de la primera. Dice revisión. Eso es una verificación, un chequeo. Revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Acá en controles se establece cuáles son esos documentos que se van a revisar. Impuesto de salida, validez del pasaporte, boleto. El encargado, aquí podría ponerse el puesto, ¿verdad?, de la persona que lo va a realizar. En este caso es un anfitrión. Podría ser que es una tarea muy específica, asignada a una persona muy específica, pues se coloque el nombre de la persona. Y si hubiera algún procedimiento que pueda guiar a esta persona a hacer la revisión correcta sin que se le olvide nada, aquí se le coloca entonces ese documento que podría consultar. Y acciones emergentes es cuando el chequeo no fue positivo, es decir, no se logró tener una situación o una condición buena o deseada. Si aquí lo que se está diciendo es revisar el documento, por ejemplo, de impuesto de salida, que la persona lo haya pagado y que el pasaporte esté vigente y que el boleto pues lo tenga, si cumplió con todo eso, perfecto, pasamos a la siguiente tarea. Pero si el pasajero no cumple con esto, entonces en esta columna de acción emergente yo estoy definiendo qué se hace cuando no se cumple. Y dice no recibir el pasajero para el chequeo. Vemos la siguiente línea. La siguiente línea es de una operación. Dice se ubica en la fila correspondiente, asumiendo, repito, que el paso número 1 sí lo cumplió, o sea, un check porque sí lo logró. Entonces pasamos al paso 2 y ¿qué hago? Hacer que el pasajero se ubique en una fila. En este caso, como es un procedimiento, no hay ningún control que hacer, nada más es guiarlo, vea, señor, señora, haga fila, punto. Acá puede ser que tenga un encargado o no, pero como esta es una tarea que se asignó, por así decirlo, desde el paso 1, se sobreentiende que el anfitrión lo guió y ahí al pasajero lo que le toca es esperar. Aquí no hay un documento que verificar y quiero que vean esta diferencia. Cuando estamos frente a actividades de operación, no hay acciones emergentes. Aquí no hay que, o sea, no tienen que darse acciones emergentes. Las acciones emergentes se dan solo cuando estamos frente a alguna verificación. De hecho, si le dan una ojeadita al resto, ¿verdad?, de las líneas, van a comprobar, por ejemplo, que estas otras tareas todas son de verificación y todas tienen su acción emergente. O sea, ¿qué hacer si no se cumple? Y cuando estamos frente a acciones de operación, no tenemos acciones emergentes. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esta otra? Estas son dos actividades. Son operación y verificación. ¿Y qué dice? Se solicita al pasajero describir si lleva material peligroso. Entonces, acá se le está indicando al anfitrión, bueno, al counter en este caso, que debe
comunicarse con el pasajero y hacerle la pregunta de si lleva material peligroso. Esa es una operación. Cuando el pasajero responde, entonces se hace una verificación. El pasajero puede decir, no tengo ningún material peligroso. Pero si dice, sí tengo un material peligroso, lo que procede es una verificación de ese material y ver si se puede o no transportar. Básicamente, ¿verdad? Repito, esto es una plantilla muy estándar de lo que son los planes de control de calidad. No digo que solo esto es lo que se puede usar, pero es lo más común. Puede ser que dependiendo de la empresa, ¿verdad? Pues tengan sus propios formatos, pero aquí ya estamos trabajando con algo bastante estandarizado. Bien, preguntas, muchachos y muchachas, acerca de lo que vimos el día de hoy. O alguien quiere hacer algún comentario, alguien que de pronto haya tenido experiencia en la elaboración de política de calidad, de objetivos, de FODA, o de pronto análisis de riesgo, o de esto último, los planes de control de calidad, que tal vez nos quisiera compartir sus experiencias. Están muy calladitos, chiquillos. Ok, bueno, vean, quiero hacerles una pequeña salvedad. Recordemos que la intención, ¿verdad?, de las clases en vivo es que haya participación de los que se logran conectar. Yo, digamos, por la experiencia que tengo, lo que uno va haciendo es como un sondeo, ¿verdad? Si conforme vamos avanzando en los otros meses, digamos, esta particularidad persiste de que no participan. Digamos, de plano, por un lado siento satisfacción de que pienso que la información está muy clarita, que no hay dudas. Pero por otro lado, cuando yo les pido que ojalá participen con experiencias y tampoco eso, ¿verdad?, es posible, no se extrañen, ¿verdad?, que en determinado momento de pronto las clases ya no sean en vivo, sino sean asincrónicas, porque prácticamente estaríamos al mismo nivel, ¿verdad? Una clase asincrónica, pues no se puede participar porque es una grabación. Y en una clase en vivo estamos casi que igual, ¿verdad? No hay participación. Entonces tal vez para que algunos de pronto se animen, yo no sé si tal vez sea porque les da vergüencilla, no sé si será de pronto que algunos tal vez estén hasta en el trabajo, que vayan de pronto manejando en el bus y que obviamente eso les impida participar, pero de todas maneras, ¿verdad? Ahí sí se los dejo como para que reflexionemos un poquito y de pronto si es por tema de vergüencilla, ahí nos animemos, ¿verdad? En futuras clases y de verdad que aprovechemos acá el recurso. Ok, ahí quiero agradecerle a Helen que está... Ok, Helen, perfecto, muchas gracias. Sí, bajo, ¿verdad?, esos escenarios particulares que ya les decía, temas de trabajo, transporte, etcétera, uno entiende que pues sí es bastante difícil participar, pero sí me gustaría que de pronto en algún momento, no sea por tener vergüenza, ¿verdad?, sino que se animen, porque de hecho las clases son muchísimo más aprovechadas cuando hay más participación, ¿verdad? Sentir que verdaderamente estoy aquí un poquito acompañada y no vaya a ser que ojalá no sea aquí el caso, que simplemente se conectan y no están ahí presentes. Ojalá que no sea el caso. Igualmente, muchachos y muchachas, si tuvieran dudas, ¿verdad?, en el transcurso de la semana con la materia, recuerden que me pueden escribir al correo de IPEA. En unos próximos minutos pues el video ya quedaría subido en la plataforma por si ocupan hacer algún repaso. El examen también ya está habilitado, pónganle mucho cuidado, ¿verdad?, a las preguntillas, ahí de pronto puedan haber algunas que los pongan a pensar, no se vayan así como a la ligera, a marcar lo primero que se les ocurre, lean bien, por favor. Y sí quiero aprovechar como último dato, hacer la aclaración.
Ok, Helen, ya casi le doy la. Si gusta ahí me hace su consulta. Si es algo como muy personal, mejor me lo manda por correo, ¿verdad? Porque si estamos hablando ya del otro módulo, ya estamos como en semana 2 del segundo, entonces sí es un poquillo ahí desfasadillo. Mejor me lo escribe por correo, no hay ningún problema, yo con todo gusto le respondo. Quería decirles que surgió ahí una situación, verdaderamente desconozco el grupo, pero sí nos hicieron la salvedad de que hay algunos estudiantes que no están viendo la clase grabada. O sea, son estudiantes que no se conectan, que con eso no hay ningún problema, ya ustedes saben, pero que tampoco están viendo clase grabada, solamente están leyendo el material. ¿Y qué pasa? Que en las clases grabadas no solamente se ve la materia, a veces se aclaran dudas, a veces se dan anuncios importantes y estos estudiantes se están quedando sin esa información. Después se quejan y dicen, es que a mí nadie me dijo. Y no, sí se dijo, quedó grabado, pero si no ven la clase, simplemente se están perdiendo de esa información. Entonces, ojalá, si fuera en este grupo esa situación, quienes sean, corrijamos porfa ese proceder. La clase tiene que ser vista y de esta manera IPEA puede responder. Si el estudiante no lee, no ve la clase, nosotros no nos hacemos responsables, ¿verdad? Y tal vez de errores que el estudiante está cometiendo simplemente porque está obviando un recurso que se les está facilitando. Entonces, por favor, ahí para que lo tomemos en cuenta. Bien, de mi parte, ¿verdad? Pues si estamos claros con todo, si no hay comentarios, sería pues lo que teníamos que cubrir el día de hoy. Como ustedes ya están enterados, el examen está abierto pues por una semana. Cuando hagan su intento para resolverlo, 3 horas para completarlo. Y pues Dios mediante nos veríamos de hoy en 8 para ya semana 3 de este módulo 2. De mi parte fue un placer aquí colaborarles un día más y que pasen una feliz noche todos y todas. Hasta pronto. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.